Antonio Barrios, encantado de recibirlo en el programa Reto Siglo XXI. Muchas gracias, don Jorge. Un gran político internacional, analista de qué es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Ya está cambiando la geopolítica del mundo, ¿verdad? Hay un nuevo presidente ya la otra semana de Estados Unidos. Toda la situación de Ucrania, todo lo que está pasando en Gaza, todo lo que va a pasar en Latinoamérica, lo que se está hablando de México, de Groenlandia, de tantos cambios que se están hablando, que nuestro presidente electo, señor Trump, que quiere hacer una serie de cambios, ¿verdad? Que no son tan sencillos, ¿verdad? Parecieran como que, bueno, yo le compro Alaska o lo hago estado asociado y ya me preocupo por la parte de Groenlandia. Le dice a los mexicanos que son los vecinos, ¿verdad? Que o arregla el problema de las drogas o van aranceles. Bueno, yo creo que es muy interesante porque está Israel, está Ucrania, está China, está México, en fin, hay tantos actores nuevos que es bueno de que hablemos un poco de qué piensa Antonio, de qué puede suceder y qué es lo que las fortalezas que tiene lógicamente la economía más grande del mundo, ¿ah? Y el presidente que tiene el Senado y el Congreso, así que ahora viene y con Elon Musk en la parte y otro analista que van a ver todo lo que es el gasto público, ¿ah? Muy interesante todo el planteamiento con una guerra entre Gaza y Israel que todavía no está clara. Hay como una especie de tregua y de acuerdo, pero no es sencillo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el invitado es usted. Bueno, muchas Antonio, gracias, don encantado de Jorge. recibirte. Muchas gracias, don Jorge. Sí, bueno, hablemos brevemente de Trump. Trump rompe prácticamente con todos los pronósticos. Recordemos que cuando a él le empiezan a llevar a cabo todos estos juicios, por lo cual fue acusado de un montón de delitos que había cometido o que supuestamente había cometido, pues lo hicieron casi de manera como para afectar las aspiraciones que tenía para ser el candidato por el Partido Republicano. Al final de cuentas logró imponerse. No hubo tanto debate, por lo menos a nivel de precandidaturas. De hecho, él ya tenía prácticamente en el bolsillo el control de convertirse automáticamente, independientemente de los juicios que estaba enfrentando a lo interno de Estados Unidos. Prácticamente él ya era el candidato favorito a ganar y convertirse, digamos, en el candidato oficial del Partido Republicano. Pero lo más interesante es que a pesar de todos los juicios que estaba enfrentando, de repente entra en juego todo el tema de la edad con Joe Biden, que quería de alguna manera reelegirse, Kamala Harris, que quedó relegada a un segundo o tercer plano dentro de la política estadounidense. Me acuerdo que cuando Joe Biden escoge a Kamala Harris como su compañera de fórmula, lo había hecho en virtud de lanzarla posteriormente a ella como candidata del Partido Demócrata. Y sin embargo, pues ahí vemos como Joe Biden no le interesó eso y se quiso reelegir. Eso se trajo abajo pues cualquier aspiración que incluso Kamala Harris no demostró, a pesar de ser en último momento la candidata del Partido Demócrata, pues prácticamente no pudo enfrentarse a un tipo como Donald Trump con una gran espuela política y una gran fuerza en cuanto al discurso. Entonces rompe con todo prácticamente Donald Trump. Como usted bien lo dijo, don Jorge, anteriormente, en este momento tiene el dominio de la Corte Suprema. Y gana también en electores, o sea, gana. la población, Él tiene varios ganes que no se esperaban. No se esperaba. El voto popular. Ustedes saben que el sistema electoral en Estados Unidos es un sistema de voto indirecto a través de un colegio electoral. No es el voto popular de una persona, un voto, pero gana el voto popular y gana el colegio electoral. Y gana los 7 estados claves, ¿verdad? Gana los famosos estados bisagra, en donde se suponía que el Partido Demócrata eventualmente podía ir repuntar y entonces poder ganar, y sin embargo los 7 estados se los llevó. Es decir, ganó prácticamente en buena lid. Ahí no pueden decir que Rusia tuvo injerencia, como lo dijeron en el 2017,
que tuvieron injerencia en las elecciones para que ganara, etcétera, etcétera. Pero en esta oportunidad Donald Trump ganó prácticamente todo limpiamente, independientemente que la gente no esté de acuerdo con su discurso, ganó limpiamente todo al punto de que tiene control del Senado y tiene control de la Cámara de Representantes. Tiene control también de la Corte Suprema de Justicia, de la cual 9 de los jueces, 6 son pro-Trump. Son pro-Trump. Entonces, el control que él tiene ahora, salvo que ocurra algo dentro de 2 años, que se da un cambio, digamos, de 1/3 de los votos en el Congreso, con las elecciones de medio periodo, pues ya eso es otra cosa. Pero de momento empieza con el pie derecho en el sentido de que tiene un control prácticamente de todo. Entonces, lo que se viene incluso a nivel internacional es interesante porque, bueno, ya usted adelantó una parte, don Jorge, en donde vienen cosas nuevas. El Trump que se conoció en el 2017 era un Trump impredecible. Yo creo que las potencias como Rusia y China no tienen mucho que temer porque ya saben cómo es Trump. Creo que Trump, a la hora de empezar con estas nuevas cosas de querer apropiarse de Groenlandia, de querer recuperar el canal de Panamá, de convertir quizás a Canadá en el estado número 51 o número 52, porque yo siempre he dicho que Europa desde hace muchos años es el estado número 51 de Estados Unidos, con todo este recostamiento histórico que Europa ha tenido respecto al tema de la OTAN y de la potencia estadounidense, pues yo creo que estas cosas saltan ahí a la palestra. No se esperaba que Donald Trump dijera, bueno, quiero Groenlandia, quiero el canal de Panamá, quiero Canadá. Y yo creo que esto, digamos, por lo menos por la ubicación geográfica en la que se encuentra, estamos hablando de una situación que es estratégica, se le viene, digamos, un ambiente muy complicado desde el punto de vista político para los latinoamericanos, sobre todo con el tema del canal de Panamá. Ya de hecho los países latinoamericanos cerraron filas de apoyo a Panamá, porque evidentemente pues no es congruente con la historia, como se ha venido escribiendo la historia desde que el canal de Panamá está a manos, está bajo control de Panamá. Fue Carter claro, los famosos acuerdos Torrijos-Carter, sí, en donde dijeron, bueno, le damos el canal de Panamá a los estadounidenses en 1999. Sí. Exactamente, entonces en ese sentido... lo que dice es que es estratégico, sí. Y sí es estratégico, definitivamente. Por eso había presencia también de la fuerza, de alguna parte, digamos, no sé si era el ejército o cuál era, pero ellos tenían ahí una base naval ahí fuerte. Sí, es que, digamos, al canal de Panamá hay que entenderlo de 2 formas. Una es el canal de Panamá y otra es lo que se conoce como la zona del canal. En la zona del canal, que son territorios adyacentes propiamente a las exclusas del paso de barcos al otro lado, es donde estaba una buena cantidad de bases militares que hoy en día se convirtieron en lo que se conoce como la ciudad del saber. Muchos de los antiguos edificios que eran barracas de las tropas estadounidenses acantonadas ahí durante casi 100 años, eso es lo que da, digamos, paso a que Panamá pueda crear en esa zona del canal, con esos edificios que Estados Unidos le cede al gobierno de Panamá, en ese traspaso que se le hace, lo que posteriormente Panamá va a ser como lo que se conoce como la ciudad del saber. Entonces, hay una cláusula, lamentablemente, dentro de los acuerdos Torrijos-Carter, y Reagan fue uno de los que antes de ser presidente era opuesto a que el canal de Panamá se le diera a los panameños. Mucho del discurso de Reagan era precisamente en la década de los 70, finalizando, no estamos de acuerdo con que los panameños tengan el canal, es una zona de seguridad estratégica para Estados Unidos, de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Y hay una cláusula que lamentablemente dice que en caso de que el canal de Panamá esté en peligro por otras fuerzas foráneas, Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir. Una cosa es intervenir para la salvaguarda del canal de Panamá en caso de que los panameños no tengan esas condiciones para la defensa, si la seguridad verdadera del canal está en peligro, y otra cosa es que a partir de esa cláusula quieran de alguna forma recuperar el canal de Panamá por la fuerza, que es a lo que apuesta Trump, aduciendo de que hay una inversión de los chinos. Exactamente. De hecho, se habló durante mucho tiempo que con la ampliación del canal de Panamá,
Y China había metido una inversión importante. Exactamente. Al final de cuentas no hubo una inversión No. de China, ¿no? Eso fue una inversión ya proveniente de otros lugares, propiamente, mucha inversión panameña, pero los chinos al final que pretendían, digamos, a través de la ruta de la seda, tomar el canal de Panamá como un salto gigantesco hacia el resto de América Latina y sobre todo América del Sur, eso es algo que finalmente no se dio. Por eso es que China apuesta al famoso megapuerto que construyó en Perú, que se llama el puerto de Huancay, que ahí hizo una inversión gigantesca y entonces es a partir de ahí de Perú donde sí pretende. Ahí comienzan a hacer todos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, el hecho de que Trump quiera tomar el canal de Panamá es porque también hay una presencia de China muy cercana que se llama Perú, a través de ese megapuerto que hizo. Entonces, ¿qué es lo que aduce Donald Trump? Bueno, hay un cobro injusto de los barcos estadounidenses que pasan por ahí después de tantos años y todo lo que costó para Estados Unidos la construcción del canal, en donde Estados Unidos debería tener unos precios preferenciales y no los precios que le cobran a todo el mundo. Yo creo que si el canal de Panamá está en manos de Panamá, Panamá puede cobrar lo que considera a quien sea, con los precios que corresponde, digamos, a cada quien. Pero bueno, Donald Trump saca, digamos, de ahí, siempre busca cómo sacar algún tipo de vericueto, algún tipo de interpretación para justificar algún tipo de acción. En este caso, pues, América Latina ya ha cerrado filas en torno en apoyo a Panamá y habría que ver si este cerrar de filas en apoyo a Panamá podría implicar que Donald Trump se frene o si simplemente a Donald Trump no le va a importar y va a continuar, digamos, con eso. Entonces, habría que ver qué tipo de estrategias podría llegar a utilizar. Yo esperaría que ojalá no implique la utilización de la fuerza. Cuidado, no pensaría yo también que a partir de la apropiación del canal de Panamá, si es que eso es lo que están buscando, porque durante muchos años, recordemos que muchas invasiones también se hicieron desde el Comando Sur cuando estaba colocado ahí en Panamá, se hicieron muchas invasiones también en América del Sur, en la época de las dictaduras, en los años 70, etcétera, etcétera. Incluso la sacada de Noriega de ahí fue desde las mismas bases militares que estaban en la zona del canal de Panamá. Cuidado que eso no implique también de que haya un acercamiento militar hacia sacar a Maduro por la fuerza con todo lo que está pasando en Venezuela. Yo podría intuir que ese podría ser eventualmente un escenario. El que le va a tocar la fiesta. Sí, yo podría, mi hipótesis es de que eventualmente, independientemente que tomen el canal de Panamá por la fuerza para volver de alguna forma a tener una presencia militar, a pesar de que las bases militares se pasaron a Colombia, que son 8 bases militares, pero que con Petro el asunto está más, renquea mucho, no era como cuando estuvo Uribe, no era como cuando estuvo Iván Duque, que es gente de derecha, rancia, terrible, ¿verdad? Que Estados Unidos operaba libremente con el tema de las drogas. Yo creo que con Petro el asunto se le ha complicado a los estadounidenses. Entonces yo creo que el hecho de querer tomar el canal de Panamá es de tener de alguna forma un punto nuevamente neutral, como la tuvieron por casi 100 años, para entonces Estados Unidos hacer de las suyas y tratar de recolocar el Comando Sur de nuevo en esa región. ¿Y la relación con México? Bueno, siempre ha sido muy complicada porque primero es un tema relacionado con las drogas. Cuando uno ve el tema de las drogas desde la época de la Revolución Mexicana en 1910, ya desde ahí eso, no todo el mundo lo sabe, ya desde ese entonces había una lucha contra las drogas. Es decir, la droga siempre ha pasado desde cualquier punto de América Latina, pasando por México. Mucha de la lucha punitiva que hizo Estados Unidos en aquel entonces contra la Revolución Mexicana era también en virtud, digamos, de poder, digamos, un poco reducir la intensidad de lo que podía significar la Revolución Mexicana, porque ahí en México ocurrió un fenómeno muy interesante que antes México no tenía, ni siquiera en la época del Porfiriato, que fueron 30 años de gobierno de Porfirio Díaz en México, en donde la Revolución Mexicana logró afianzar en México, que hasta la fecha se mantiene, un nacionalismo bastante fuerte que hasta el momento incluso se mantiene como tal, pese a los altibajos de distintos gobiernos con el PRI o incluso la época con Vicente Fox, etcétera, y ahora incluso con el partido Morena y con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. Bueno, Claudia Sheinbaum ha logrado, ha demostrado amarrarse los pantalones, a mí me parece eso magnífico.
y decirle a Trump, bueno, en un momento, el asunto no es así, Somos dos simplemente... países totalmente independientes y hay que Exactamente. respetarnos. Entonces ahí se destacan doctrinas muy históricas que México ha tenido en no inmiscuirse en los asuntos internos de otros estados y simplemente ser un garante diplomático en caso de que México sirva, digamos, como un mediador eventualmente. Entonces, lo interesante con México es, bueno, ahí vienen de nuevo las amenazas de Donald Trump, que nunca se han hecho esperar, de aranceles, si no se baja el tema del fentanilo, que se dice que viene de China, pasa por México, lo utilizan los carteles para pasarlo al otro lado de Estados Unidos, pero lo que nunca se ha hablado, don Jorge, es esto, y de eso hay mucho escrito en literatura estadounidense. Dentro de Estados Unidos hay carteles de la droga que son manejados por estadounidenses. Siempre parten del hecho de que los mexicanos son los responsables de todo, como si los carteles de México operaran libremente dentro de Estados Unidos. No, hay carteles, hay libros ya escritos sobre eso, y eso se lo puede hablar muy bien Tania Molina, que es especialista en todo ese campo, en donde hay carteles estadounidenses manejados por estadounidenses para hacer posible la distribución del fentanilo Sí, son y todas canales las de venta drogas. que se llama. Exactamente. Entonces, Estados Unidos tiene una superestructura interna que hace posible que ese mercado sea ampliamente dinámico, porque Estados Unidos es el que se pasa por la nariz todas las drogas que se pueda imaginar uno. Desde la heroína, la cocaína, incluso lo que no se vende en Estados Unidos, se consume incluso en Europa. Así que seguir, digamos, señalando a México como el país del mal, o de hablar como ya sabemos cuál es el vocabulario tan nefasto que tiene Donald Trump, violadores, asesinos, aquí, todo lo que él siempre dice, yo creo que eso es algo que Donald Trump perfectamente podría cambiar si quiere que la diplomacia funcione de otra manera y si quiere, digamos, una relación cordial con los países, porque solamente a través de la cordialidad es que se pueden llegar a buenos acuerdos para luchar conjuntamente contra un mal que afecta a todos, al final de cuentas. Claro. Así que yo creo que No, y la Donald Trump, violencia que ha generado toda esta droga y y todos el estos tema de la migración carteles también. y la migración, o sea, Sí. eh, los norteamericanos lo que van a querer posiblemente es hasta tener un cierto poder dentro de México para poder parar esta epidemia, porque es una epidemia de esto del fentanilo. Si uno hace un recuento, don Jorge, de los 40 y resto de años que tiene esta lucha contra las drogas, desde la época de Nixon empieza esto, cómo han habido presidentes a través del tiempo que ya abiertamente han dicho en América Latina que esta guerra contra las drogas que empezó hace 40 años no ha tenido el mayor éxito en nada. Más bien hay más droga, hay más muertes, hay más consumo, hay más producción, hay más exportación. Sí, es una tristeza. Eso es algo que tiene que evaluarse. ¿Qué nueva estrategia debería implementarse? Bueno, y Ucrania. Bueno, Ucrania también es la cereza en el pastel de esta nueva diplomacia que se vendría con Donald Trump, porque Donald Trump es del criterio de no seguir dándole armas a Ucrania. Si uno recuerda un poco algo muy rápido que me parece que es importante, hay como cierta sangre en el ojo por parte de Donald Trump cuando se quiso reelegir y le pidió a Zelensky en aquel momento, mucho antes de la invasión de Rusia, ¿verdad?, de que diera los nombres y documentos especiales clasificados que tenía Ucrania, porque el hijo de Biden estaba involucrado en negocios muy oscuros, Hunter Biden, muy oscuros en tema de gas, petróleo y un montón de cosas más dentro de Ucrania, que también la corrupción en Ucrania es espantosa y hay oligarcas ucranianos tan poderosos económicamente como los hay, igualmente en Rusia. No es que Ucrania es la víctima, sino que Ucrania igualmente es así terrible, de un nivel de corrupción espantoso, uno de los países más corruptos en Europa, con una industria en prostitución y en pornografía espantosa igual. Entonces, cuando quiso que le dieran documentos clasificados para acusar a Hunter Biden, Zelensky dijo que no. Y yo creo que precisamente es el momento del desquite de Donald Trump, el hecho de no darle armas para buscar cómo parar la guerra, negociar con Putin precisamente, que ha sido con quien ha tenido Donald Trump una relación muy estrecha desde 2017, cuando por primera vez fue presidente, en virtud, digamos, lograr un fin de la guerra y parar también estos ímpetus en los cuales Estados Unidos se ha habido muy envuelto en un montón de guerras que le ha costado al erario público cientos de miles de millones de dólares. Es decir, si uno ve la última cifra que Biden aprobó en armas para que antes de dejar el poder esas armas estén garantizadas para Zelensky, lo último que aprobaron fueron 50.000 millones de dólares. Son cifras exorbitantes que podrían servir
a otros propósitos a lo interno de Estados Unidos, tan mal que está en muchos otros aspectos de la economía, en muchos otros aspectos de lo social relacionados con el desempleo y un montón de cosas. Entonces, ahí vemos esa cifra tan espantosa en la que Biden ya la aprobó y en donde obviamente Donald Trump no puede echar para atrás porque ya fue aprobada. Así que yo creo que aquí lo que conviene es terminar esta guerra rápidamente, negociar un cese al fuego y ver qué va a pasar con los territorios que hasta el momento Rusia tiene bajo su Además poder. eran parte de lo que llaman la Unión Soviética, que era Bielorrusia y Ucrania y Sí, Rusia. O sea, sí, exactamente. Era lo que antes se conocía como la Unión Soviética y después el bloque soviético, con los bloque soviético. países bálticos, Estonia, Lituania, Letonia, y posteriormente ya la antigua Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, etcétera. Entonces, todo esto cae en 1991, también logra Ucrania su independencia en aquel momento, y bueno, ahí viene una situación muy complicada porque hay una crítica que le hacen en su momento a Nikita Khrushchev cuando era premier soviético, que le permite ya desde los años 50 darle esa independencia y convertirla en una república más que en un estado autónomo dentro de la dinámica política de llamada Unión Soviética, y a partir de ahí prácticamente Ucrania ha tenido un grado de independencia todavía mayor a la de cualquier otra república que perteneciera a la antigua Unión Soviética o lo que en aquel momento se conoció como el bloque soviético. Entonces viene la toma de Crimea con los eventos que ocurren en 2014, ya siendo Putin presidente de Rusia, un poco tratar de recrear aquellos ímpetus de lo que en su momento había sido la Unión Soviética. Recordemos que Putin en algún momento había dicho que el mayor desastre geopolítico para Rusia fue la caída de la Unión Soviética, no porque Putin añorara la época soviética, sino porque añoraba de alguna forma lo que fue la época imperial de la Rusia zarista, no la Rusia soviética. Y eso tiene que quedar muy claro porque, primero, no en vano le dicen a Putin el pequeño zar, que es lo mismo que pasa con Erdogan en Turquía y la visión imperialista que Turquía tiene con el nuevo, lo que se conoce como el neo-otomanismo, sino también porque Putin necesita recrear con la recuperación de Ucrania y la recuperación de comunidades rusas que quedaron dispersas con la caída de la Unión Soviética para tratar de recrear nuevamente lo que fue en su momento la Rusia imperial. Y para ello está pues la recuperación de Bielorrusia y la recuperación de Ucrania, sea en su totalidad o sea los territorios que en este momento tienen, donde hay una población rusa ucraniana que se siente más rusa que ucraniana y se habla más ruso que ucraniano, a pesar de que las dos lenguas desde el punto de vista como raíz lingüística cirílica, pues tiene sus variaciones, pero bueno, eso es importante entenderlo para uno poder también entender más allá de la geopolítica qué razones históricas y culturales hay de por medio con todo lo que Putin está pretendiendo. ¿Y la OTAN? El caso de la OTAN es interesante porque desde que Trump era presidente ya había tenido choques con la OTAN, es decir, sobre todo señaló algunos países, entre ellos Alemania, que tiene una renta per cápita de las más altas en Europa y que no estaba dando lo que realmente tenía que dar para la manutención de la OTAN. Siempre el fuerte, casi un 70% para mantener anualmente la OTAN cae en Estados Unidos. Y eso muchas veces va no por el tamaño territorial, sino va también por un tema de renta per cápita. Entonces, o lo que llaman el Producto Nacional Bruto. Entonces, en ese sentido, pues Trump sigue muy fuertemente con la idea arraigada de que el resto de países europeos tienen que dar lo que realmente le compete a la OTAN para... 2% del PIB que le llaman. Sí, entonces... Como meta, y es que hay otros que no estaban aportando casi nada. Exacto, habían algunos que no tenían unas deudas. Alemania era los que tenían una de las principales deudas, y eso Trump dijo, no, un momento, pongamos estas finanzas en orden. Primero la cancha. Sí, exactamente. Entonces, y el tema de la OTAN, pues recordemos que también Trump es muy aislacionista, Trump es antisistema, Trump es de sacar a Estados Unidos de estos conflictos internacionales que le generan un desangramiento de la economía al país. Y aparte de tener esta visión aislacionista, no es muy dado a que Estados Unidos tenga una participación tan activa en estos bloques militares, que ahora incluso se le complica el asunto a Trump porque con todo esto de la guerra en Ucrania
y los ímpetus de China, de lo cual ahora podemos hablar por la recuperación de Taiwán, que este es otro sueño imperial de lo que significa para Xi Jinping la totalidad de la China ya como tal. Joe Biden ha firmado acuerdos multimillonarios con otros países y ha metido a Estados Unidos en otras alianzas que son extremadamente, exactamente, ha sido un dineral espantoso. Y tampoco es que la economía norteamericana dé para tanto gasto militar y tanto... No, eso simplemente significa imprimir plata, porque usted sabe que la Reserva Federal está constantemente imprimiendo pliegos de dólares que después los pasan por los cortes y saquen dinero ahí. Eso. Así que yo creo que Donald Trump viene también con los tacos por delante, como se dice popularmente, para poner orden en el tema de la OTAN. Y yo creo que una forma de poder bajar el tono con la OTAN y toda esta cantidad de armas que le están dando a Ucrania es tratando de negociar con Putin, no con nadie más dentro de Europa. Resolvamos esta cuestión. Una que otra capital importante podría estar ahí, tal vez Berlín, tal vez París, como por darles, digamos, un poquito de esa cucharada, pero yo creo que ese es un asunto que se tiene que resolver entre Trump y Putin, o Moscú y Washington, si usted así lo quiere, teniendo como garante no, y es que a uno que Europa otro le ha país. salido todo muy caro esta guerra también, porque que cerraron la válvula de todos del petróleo y del gas. Mire, los europeos han sido... se cayeron una trampa, la verdad. Claro, cayeron en una trampa, esa es la palabra correcta. Los europeos han sido muy comodidosos, don Jorge, en el sentido de que mientras Putin les vendía gas y petróleo más barato a un precio inferior al mercado internacional, no había ningún problema. Cuando cuando Putin invade Ucrania, entonces ahí ya dijeron, qué barbaridad que ya. Entonces Putin cerró la llave y tuvieron que empezar a comprar el gas al norte de África, que se lo vendieron más caro, sobre todo Argelia, y a Estados Unidos el gas, y comprarle de nuevo a Oriente Medio, en la cual los europeos se habían despegado de Oriente Medio porque estar asociado con conflictos que convierten el precio del petróleo a nivel internacional muy caro cuando hay conflictos en Oriente Medio, eso es algo que a los estadounidenses y a los europeos les estaba resultando muy caro, sobre todo en la época de Bush, cuando fue presidente, que él cambió bastante la matriz energética para tratar de sacarle ahora sí el petróleo a Alaska y no comprarle tanto a Oriente Medio. Entonces, bueno, cayeron en la trampa y ahora están comprando todo eso a precios exorbitantes. Y sacándolos del mercado, porque exacto. La parte energética es importantísima, ¿no? Sí. Sí, hay un problema demográfico, un problema migratorio, hay problemas de todo. Sí, los europeos siguen enfrentando un problema de migraciones descontroladas que vienen desde África, pasando por el norte de África, cruzando el Mediterráneo. Eso les ha significado a los europeos un problema económico oneroso. Entre ellos mismos han entrado en conflicto también. Dejaron de tener en cuenta la famosa cláusula de Dublín que regulaba el tema de cada país en Europa absorbe cierta cantidad de inmigrantes. Eso ha traído también un descalabro, y ahora incluso con Turquía, que ve más hacia Rusia, hacia los BRICS, y la Turquía, que es parte de la OTAN, pues los europeos no saben qué hacer con Erdogan. Entonces, los europeos tienen una vecindad muy complicada que no saben cómo manejar en realidad. ¿Y China y Taiwán? Bueno, también otro tema muy interesante porque no es una China ya ahora China es China, ¿va? Sí. Es una potencia ya. Sí, no es la China de hace 25 años, en donde no la veían con el ímpetu que hoy tiene, sino con crecimientos que tuvo de 2 dígitos durante mucho tiempo. Exactamente, entonces es una potencia con y todavía sigue creciendo, un 5% de la economía del año pasado. O sea, sí, correcto, es una China que no se puede desestimar, no se puede hacer un lado en la geopolítica con mucha global. Tecnología ya. Es el primer productor de vehículos eléctricos hoy. Creo que Biden ya pasó hace escasos días, hace como 2 días pasó una nueva ley en donde los vehículos que vienen de Rusia y los eléctricos y los vehículos eléctricos que salen también de China no pueden entrar al mercado estadounidense sino es a través de aranceles altísimos. Pero sobre todo pone una cláusula en donde a partir del año 2026 y 2027 hasta 2030 no pueden entrar con cierto tipo de software que opera en un Internet abierto con esta altísima tecnología porque Estados Unidos considera que es una tecnología que espía a Estados Unidos y que eso pone en peligro la seguridad nacional. Es decir, Estados Unidos puede espiar a quien sea, pero nadie más puede espiarlos a ellos.
Me parece que es una visión bastante perversa desde todo punto de vista, utilizando, digamos, la variable económica de un producto tan importante como son los vehículos, y entonces China es el primer productor de vehículos eléctricos. No, y China se prepara para ver qué hace con Taiwán. Es decir, Taiwán es parte de su territorio. O sea, lo que pasa es que es estratégico para los norteamericanos y para el mundo entero también. Sí. Ahí es donde hacen la mayoría de los chips. ¿verdad? Sí, el 60% de los chips en la famosa empresa TSMC, que es de inversión taiwanesa y de gobierno, el 60% se producen ahí. Por eso es que los Estados Unidos en este momento están tratando de ver cómo agarran a México y agarran algunos países nuestros, en la cual Costa Rica está, pero no creo que vaya mucho por acá a través de Intel y a través de la venida de otras empresas, tratar de no depender tanto de Taiwán porque no saben lo que puede ocurrir. Y si ocurriera una situación en donde China toma de Taiwán, se acaba, digamos, y se puede frenar la economía mundial a partir de los chips, que sirven no solamente para cualquier tecnología y cualquier teléfono, sino incluso para toda la industria militar. Así que, digamos, Taiwán en este momento totalmente es una isla estratégica desde todo punto de vista. Entonces, Taiwán es lo último que le falta a China por tomar después de que ya en el 97, en el 98 recuperan a Hong Kong y a Macao, que eran acuerdos ya con Gran Bretaña, en donde ya en el 97 pasa a manos de China Hong Kong, que es más que ser un lugar, es una gran financiera, por decirlo así, como una Suiza, pero en Hong Kong. Y el caso de Macao, que estuvo en manos de Portugal. Bueno, Antonio, la otra semana me gustaría volverme a reunir con vos, Mucho gusto. Mucha la molestia, porque ya vamos a tener acontecimientos, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que va a ser muy dinámico todo, ¿verdad? Sí. La economía va a estar viendo qué va a suceder con Europa, qué va a pasar con China, en fin, qué va a pasar con Ucrania, qué va a pasar con todos los jugadores, con los mismos israelitas ahora que están ahí con un pacto de paz, pero que le están poniendo un montón de cláusulas complicadas. Pero yo creo que con Trump las cosas se van a tomar decisiones fuertes. Él es más ejecutivo. Correcto. No se anda con mucho, conoce su fuerza. Además es primero Estados Unidos. Y Exacto. Eso fue el discurso de él. Sí, correcto. Sí. Y bueno, no, con mucho gusto en la próxima. Encantado, Antonio, encantado de verte y mucho es un gusto. honor. Igualmente, gracias.